que entro al ámbito de la investigación educativa, me encuentro con la doctora Mercedes Ruiz, y ella tenía este proyecto de resignificación de políticas educativas. Ella me invita a cuestionarme en el mismo sentido de cómo se están resignificando las políticas, pero en un área en la que a mí me interesara en particular. Y pues en ese momento prácticamente de inmediato me vino a la cabeza esto de los consejos técnicos escolares, ¿no? Y de empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué había de diferente en esos consejos? ¿Por qué unos sí estaban funcionando y por qué otros no estaban funcionando? ¿Y qué era lo que estaban logrando hacer algunos docentes con este constante cambio de reforma tras reforma tras reforma de política educativa 1, política educativa 2? Y como vemos en esta imagen, que luego se vuelve un trabajo un poco redundante y que pareciera sin sentido, ¿no? De, por un lado, clavo un tornillo y por el otro lado lo tengo que sacar, ¿no? Entonces, pues con esta inquietud de primera mano, pues empezamos a tratar de construir este proyecto de investigación y empezamos a tratar de definir el problema, ¿no? Y pues sí, los docentes nos enfrentamos a este constante cambio de las políticas educativas. Y por el otro lado, se espera que la gestión escolar y que la práctica docente se adapten como que de hecho y de facto a esos cambios de la política educativa, ¿no? Cuando en realidad lo que vemos es que pues no es tan fácil y no es un proceso tan libre y tan suavecito, digamos, ¿no? El caer de estas grandes políticas, aterrizarlas primero en el contexto escolar y después llevarlas a transformaciones en el aula, pues realmente es una labor que implica muchísimos procesos que no se han identificado por un lado y que no se han tomado en muchas consideraciones en el diseño de esa política educativa, ¿no? Y también que la micropolítica de la escuela, todas las dinámicas de fuerza que hay entre los diferentes actores al interior de la escuela, pues también inciden en esa puesta en acto de las políticas educativas, ¿no? Y que van a orientar, pues, a que sí se lleven a cabo o que definitivamente se rechacen y no se lleven a cabo, ¿no? Entonces, pues la gran pregunta es, bueno, ¿y a todo esto cómo ponen en acto las políticas de autonomía de gestión escolar, los actores de los consejos técnicos escolares, obviamente de los estudiados? No podemos estar hablando de consejos técnicos escolares en general, porque pues el alcance de la investigación no da para eso, ¿no? Pero sí de los que estudiamos en este proyecto. Y bueno, como objetivos particulares, pues en primer lugar, en este contexto de estos consejos técnicos escolares estudiados, pues nos dimos a la tarea de tratar de explicar a nivel de la micropolítica cómo se permean esas políticas de autonomía de gestión escolar orientadas a la calidad y equidad educativas, con esta idea de identificar si hay un ejercicio en los consejos técnicos escolares que incidan tanto en la calidad como en la calidad educativa, ¿no? Otro de los objetivos fue caracterizar las expresiones de resignificación de esas políticas en las prácticas sociales que resultan de los consejos técnicos escolares. Una más fue identificar el papel que desempeñan el control, los intereses y el conflicto en las expresiones de cambio y de resistencia ante esas políticas de autonomía de gestión escolar, pero realmente el foco no está en la política educativa en sí misma, sino en la puesta en acto de esa política educativa. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Ok. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo podemos articular y qué marco teórico nos va a ayudar para poder desenmarañar todas estas relaciones de poder que se dan en el espacio escolar? Pues tenemos dos grandes autores que nos apoyan muchísimo en este proceso, ¿no? Por un lado, Foucault, que es pues el teórico de lo que tiene que ver con los ejercicios de poder, por ejemplo, que nos ayuda mucho a identificar todo lo que tiene que ver con el eje del control en esta legislación y en estos programas y estrategias tanto a nivel macro como micro. Y por el otro lado, pues tenemos a Stephen Bull y a sus colaboradores que han hecho todo este estudio de los procesos de micropolítica en la escuela, ¿no?
Y a partir de esa teoría de la micropolítica de la escuela es que se identifican estos tres ejes, que son el control, los intereses y el conflicto, como estos grandes polos de las dinámicas al interior de las escuelas que pues inciden y que juegan en diferentes líneas. Aquí lo tengo en estas flechas verdes, por ejemplo, y esto es lo que empezamos a ver que tenía muchísima interacción y que era como que donde teníamos que empezar a poner el foco y la atención en cómo se jugaba este control de intereses y conflictos al interior del Consejo Técnico Escolar, que viene quedando como que al centro de todas estas interacciones y que empieza a ser como un centro y un foco de manejo y de implicaciones y de control de estas fuerzas, ¿no? Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, Stephen Ball nos dice, bueno, sí, tenemos estos tres grandes ejes y a lo mejor las redes de política nos pueden identificar a cómo se están manejando y cómo se mueven las redes estas dinámicas de fuerza al interior de los centros escolares, pero hay que tener siempre en mente que las dinámicas no son estáticas y que las dinámicas no van a ser iguales ni siquiera dentro del mismo centro escolar, a lo mejor de un día a otro. Las circunstancias y los propios actores escolares van a propiciar cambios y uno tiene que tener en todo momento la atención de identificar esos cambios. Y bueno, parte del interés de este proyecto es identificar cómo se dan esos cambios e identificar si podíamos ubicar como que cómo se estaban dando y cómo se manejaban unas y otras. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, digamos que poniéndolo en grandes cajas, podemos identificar que en respuesta a estos objetivos que nos planteábamos en la investigación, podemos identificarlos como procesos, prácticas dinámicas, las resignificaciones de una y otra reforma en sus continuidades y discontinuidades, y ya lo que es en sí la puesta en acto, ¿no? Como que dar respuesta a la gran pregunta de investigación de cómo están poniendo. En cuanto a los procesos, pues los procesos identificamos que sí existen procesos orientados a la calidad en esta puesta en acto, sí existen procesos orientados a la equidad. La segunda parte, la que tiene que ver con las prácticas, esta ya tiene que ver más bien con prácticas que identificamos, digamos, le teníamos que poner como que una etiquetita, ¿no? Entonces, prácticas perniciosas que se llevan como prácticas sociales al interior del Consejo Técnico Escolar, pero un gran descubrimiento de esta investigación es la autonomía como una práctica social al interior de los colectivos y de los consejos técnicos escolares, ¿no? Eso fue súper relevante, que ellos hacen su autonomía y a lo mejor la viven como desobediencia, ¿no? Porque dicen, pues, nosotros somos desobedientes y hacemos esto y lo otro, pero pues no es desobediencia, es un proceso de autonomía al que tienen derecho y que tendrían toda libertad de hacerlo. Pudimos identificar que hay lo que voy denominando como una microcracia, macrointereses, macrodislocación y microdislocación. La microcracia, por ejemplo, es precisamente este proceso en el que es lo más cercano que podemos encontrar a una autonomía de gestión escolar. Los macrointereses es cuando predominan los intereses particulares de las autoridades a nivel macro, incluso sobre las políticas, sobre los lineamientos, sobre la escuela, sobre las necesidades, sobre todo. Ahora, pues hay resignificaciones diferentes, obviamente, y aquí hay que tener mucha atención a que son resignificaciones, entonces es subjetivo. Esto no quiere decir que las cosas sean así, sino que así nos dieron el recuento. Entré a estas entrevistas teniendo una idea de qué significa la escuela, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo siempre tenía claro que la escuela es como la representación de la sociedad en un microcosmos, ¿no?
ahí suceden todas las cosas, desde maestros extraordinarios hasta problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos, la inversión o no de el gobierno en turno, la posibilidad de que le interese o no la política al gobierno, pero a los maestros, es decir, los aprendizajes o los no aprendizajes de las y los niños se expresan en la forma en cómo la política se aplica en cada, o cómo aterriza esta política en cada una de las escuelas. El trabajo tiene que ver con el análisis de la puesta en acto de políticas de autonomía de gestión escolar en el marco de los consejos técnicos escolares. Y aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, que recuperes la noción de puesta en acto, pero no la de recontextualización propiamente, que es de alguna manera a la que se refiere Stephen Ball en sus trabajos, ¿no? Siendo esta el resultado del ejercicio de interpretación y traducción. Salvo que en la revisión que haya hecho no lo haya visto, valdría la pena que de alguna manera tú tomases distancia de esa noción si es que no la vas a revitalizar de la forma en la que, cuando menos en la perspectiva de Stephen Ball lo está planteando, para simplemente ceñirte a la noción de puesta en acto, lo cual también me parece que podría ser un acierto, nuevamente desde la postura, el posicionamiento que tú estás planteando.